Buenas tardes, soy Macario Lozano, este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Está por terminar el año, también ya terminó el ciclo agrícola y los campesinos están recolectando su cosecha. Quisimos saber cómo les fue este año en este aspecto. Así es, el campo siempre ha sido un aspecto que todo el mundo menciona que es prioritario y así debería ser. Lo malo es que pues en la realidad no siempre se refleja, por eso fuimos a ver a la gente que realmente conoce sobre este tema y además cuáles son las perspectivas para el siguiente año. Ha sido uno de los años más complicados en la cuestión no solamente de producción, sino a la hora de la venta de los productos de los campesinos, los de autoconsumo, los de mediana productividad o productividad regular y los que supuestamente son de alta productividad, pero ni ellos, yo creo que este año les fue bien. Las heladas, las inundaciones, tener su producto almacenado que no les genera ningún beneficio porque no hay mercado. La opción es compro del extranjero y me quito de andar comprando a estos ahí. De todo modo me lo van a vender porque lo van a tener que abaratar. Del 100% de su inversión, si logran recuperar un 60-70%, están del otro lado, están regularmente bien. No ha entendido el gobierno que debe ganar el que produce, no el que es intermediario. Lo que nos hace falta es capacitar a nuestros campesinos. Ya no se trata de tractores, la tecnología ya está. A pesar de estos cambios climatológicos que estamos teniendo, que no es privativo del Estado, sino de México y de todo el mundo, pues consideramos que fue un buen año. Entonces, para nosotros, este año, en lo que respecta al maíz, yo siembro semilla de maíz, el Camex M10, ha sido una semilla que nos ha dado un buen resultado y tuvimos una buena cosecha. Tuvimos casi 100 toneladas de maíz en un predio de 40 hectáreas. Bueno, en el campo realmente pues no hay apoyo que sea suficiente, pero ha sido un apoyo verdaderamente importante para el campo del Estado de México. Cerramos con unos problemas por lo del cambio climático, que las heladas nos afectaron los cultivos de cierre de año vamos a hablar de un 30%, porque sí afectó hasta la agricultura que se hace comúnmente fuera de invernaderos. ¿Qué esperamos para el próximo ciclo? Bueno, pues según escuchamos que en la Cámara de Diputados hubo aumento de presupuesto para el campo, que nos va a permitir tener más apoyo, que nos deben permitir un crecimiento. El presupuesto es una parte de lo que se necesita para que haya más beneficiados, haya productores que tengan oportunidad de poder ser beneficiados con los programas. La otra parte es lo financiero. Deben saber los productores que debemos tener un banco de productores que permita generar ahí el crédito y el ahorro. Que la economía o la riqueza de la tierra solamente se genera plantando una empresa. Si no hay una empresa, pues no vamos a generar riqueza en nuestra tierra. Mientras en las zonas urbanas la crisis decrecía, en el campo la situación económica nunca bajó, fue la que sostuvo la economía nacional. Los agricultores no dejaron de sembrar, la economía se sostuvo por esta agricultura y la ganadería que tiene nuestro país. Tenemos que generar la cultura de la exportación que nos permita vivir en el futuro de manera digna en el campo. En cuanto a la producción, nos sigue yendo mal. Por cuestiones climatológicas principalmente se perdieron gran parte de cultivos en todos los aspectos, y esto obviamente repercute en la economía de nuestros agricultores. Pues en el siguiente ciclo agrícola pues no tendrían la cantidad suficiente para seguir sembrando. En la parte comercial pues nos hemos encontrado con precios muy bajos en todos los productos que vienen del campo, llámese frutales o llámese hortalizas, y que esto pues también por consiguiente pues propicia ahí el bajo ingreso en los agricultores, ¿no? Definitivamente nunca va a ser suficiente el recurso, ¿no? Sí hay programas que maneja la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, que maneja Zagarpa, que maneja Sedesol incluso, programas de subsidios, por ejemplo en implementos agrícolas, en el apoyo deberíamos de seguir pensando en canalizar mayores cantidades de recurso, aunado con más asesoría
para garantizar que la producción sea buena y de esa forma llegar a un mercado con mayor competitividad. Además, una vez que llegue al mercado, pues se encuentre con precios que valga la pena para poder recuperar lo que se está invirtiendo y haya una utilidad para los agricultores. La agricultura mexiquense desde siempre ha tenido problemas porque es temporalera en su gran mayoría, casi en su totalidad, hay poca superficie de riego, pero aparte de eso, que siempre ha estado a la expensa del régimen de lluvia, ahora se agrega precisamente lo que dice Violeta, el cambio climático, consecuentemente tiene doble efecto, ¿no? Así es, vimos la mayoría de las entrevistas, que es lo que señalan, que fue un año crítico tanto por la falta de apoyo de las autoridades como por los efectos de este cambio climático que genera inundaciones, sequías y por supuesto pérdida de cosechas. Además el aspecto de producción agrícola es fundamental, es vital, porque de ahí depende la alimentación de todos nosotros los que vivimos tanto en el campo como en la ciudad. Esto pocas veces se quiere entender y también por eso las autoridades no se preocupan por apoyarlo más allá de lo que debe ser, ¿no? Por una parte, pero por la otra también está el achicamiento de la superficie o frontera agrícola que le dicen, ¿no? Es decir, cada día hay más asentamientos humanos que se hacen sobre tierras de cultivo y desafortunadamente se asientan sobre las más fértiles. La verdad es que sí, con tal de hacer desarrollos habitacionales, se está terminando con las tierras de cultivo, como tú dices. Después no va a haber dónde sembrar y además no todos los terrenos son aptos para hacerlo. Entonces sí es necesario que las autoridades verifiquen su política de desarrollo y pues que vean el interés de la gente y no solamente el interés de los empresarios. El otro aspecto también que perjudica mucho tanto a los productores como a los consumidores es el excesivo intermediarismo. Todos los productos del campo en las tierras de cultivo son muy baratas y las compran, pero barata, aun cuando está caro acá, allá lo compran yo creo que como al 10-15% de lo que después nosotros pagamos, y el gobierno no ha querido atender ese aspecto de la comercialización. Y la verdad es que también finalmente estos efectos del cambio climático, las pérdidas de cosechas de los campesinos, pues derivan en que existe un encarecimiento, porque es poco lo que queda, y de ahí que muchos, como mencionan también los entrevistados, a veces no quieran comprarles y prefieran los productos del extranjero, lo cual también pues no es positivo porque finalmente parece también una competencia desleal incluso. No, y también cuando le va mal a los campesinos, no sé, acá en la ciudad no nos damos cuenta, pero cuando producen poco, ellos dependen, sus condiciones de vida de por sí precaria, de los pocos ingresos que obtienen con su cosecha. Cuando pierden su cosecha, lo pierden todo y consecuentemente el año que viene se convierte en un año difícil, mucho más difícil del que nos padecemos en las ciudades. Y el campo no es algo pues insignificante, la verdad es que es una prioridad, sobre todo debe serlo para nuestro país, primero porque una gran parte todavía de la población pues vive de eso, de la producción agrícola, y en segunda también porque, bueno, como tú dices, es la producción de alimentos. Nosotros tenemos una dieta que difícilmente podemos dejar el maíz, el frijol, muchas semillas que son prioritarias y que además son un alimento bastante sano. Y no se ha querido entender que muchas veces se asocia el aspecto de agrícola, el ser un país agrícola como que ser subdesarrollado. La verdad que los países más avanzados tienen una agricultura también muy desarrollada y muy competitiva, muy productiva. Es el caso precisamente de los Estados Unidos y los países de Europa. Precisamente hay problemas a veces en las negociaciones del comercio internacional por los precios a los productos agrícolas, precisamente porque son importantes productores también. No es cierto que nada más el subdesarrollo produzca productos agrícolas, ¿no? Lo lamentable también es que a veces hay malinchismo, y no solamente de quienes compran, también, bueno, de la misma ciudadanía, que prefieren granos extranjeros, ¿no? Que prefieren productos que son de importación, a pesar de que el grano de nuestro país es a veces de mejor calidad, porque es mucho más natural y pues tiene menos químicos que en otras partes. Yo creo que aquí vamos a tener que tratar un tema sobre lo que es la autosuficiencia alimentaria del país y también del Estado. Es un tema muy amplio que quizás incluso daría para varios programas, ¿no? Pero vamos a hacerlo porque definitivamente esto de la producción del campo no se entiende en todo lo que importa y todo lo que vale y lo estratégico que resulta para todo el país, ¿no? Y se habla de que el próximo año se prevé difícil. La verdad es que también, mientras no exista prevención, y la prevención va muy ligada al medio ambiente, es decir, a evitar los efectos del cambio climático, a que todos aportemos a cuidar el medio ambiente. Y sobre todo ahora que hay mucha información de tipo climático que
permite quizás saber cómo va a venir el año y qué se puede sembrar, qué no se puede sembrar, qué debe sembrarse y qué no debe sembrarse, ¿no? Así es, porque de lo contrario vienen desastres, como ya dijimos, que se generan pues heladas, climas excesivos, ¿no? Inundaciones y toda esta pérdida de cosechas, afectaciones económicas y finalmente también a nuestra alimentación. Y las autoridades no vemos mucha preocupación y mucho menos esfuerzos destinados para resolver de raíz esto del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Sí, porque bueno, se habla de que dan más recursos al campo, pero ojalá que lleguen a tiempo, porque muchas veces también hay retrasos en los recursos. Sí llegan cuando ya su aplicación no repercute benéficamente en la producción. Así es, el primer cambio que se requiere es el de mentalidad para entender que el campo es una prioridad. Pero bueno, el tiempo se nos acaba. Vamos a un corte y regresamos con una encuesta a la ciudadanía.